Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar NMX 577-11-2020, calidad del ambiente interior con eficiencia energética, la herramienta para espacios sanos. Soy Alejandra Cabrera, directora ejecutiva de Sustentabilidad para México, SUME, y les agradezco su interés y participación. Hoy tenemos 6 destacados ponentes quienes cuentan con gran experiencia en este tema. Los dejo con el ingeniero Darío Ibargüengoitia, quien es socio fundador de IVALCA y cuenta con diversas acreditaciones otorgadas por el USGBC, GBCI, ASRAE, BOMA. Fue presidente fundador de SUME y actualmente secretario del World Green Building Council. Adelante, Darío, y gracias por todo tu apoyo. Muchísimas gracias, Alejandra, y muy buenos días a todos. Bienvenidos. El día de hoy queremos presentarles este proyecto de norma mexicana, la 577, que fue un trabajo arduo de los 6 ponentes que estamos aquí y de varios profesionales más. Y sin más, me gustaría primero que nada presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Cada uno va a ir dando su propia parte. Agradezco a Alejandra su amable presentación. Nos va a dar una introducción general de lo que es el 11 y la normalización, la licenciada Glenora Alcobé, que es gerente de normalización del 11, siendo el 11 el Organismo Nacional de Normalización. Ya nos platicará un poquito más adelante a detalle. Después vamos a tener la parte de generalidades de la norma impartida por la ingeniera Elsa Yáñez, que es gerente para América Latina de Belimo y es presidenta actual del IMEI, Instituto Mexicano del Edificio Inteligente y Sustentable, durante el periodo 2020 y 2021. Posteriormente, el ingeniero Rubén Morón, que es socio director de Civita, además de ser vicepresidente de SUME, nos dará la explicación de cómo trabaja esta norma el ambiente térmico y la humedad. Posteriormente, el ingeniero Salvador Rodríguez, que es de Revitaliza Consultores y es agente de comisionamiento, nos va a presentar la parte de calidad de aire y ventilación. Seguido por el ingeniero Luis Rojas, de TRI Consultoría Medioambiental. Él es consultor medioambiental en este despacho. Nos va a presentar la parte de iluminación y después yo tendré el gusto de platicarles la parte de ruido y acústica. Para el final, les agradeceremos que nos vayan transmitiendo todas las dudas que vayan teniendo a través del chat para que al final podamos hacer una mesa de preguntas y respuestas, leyendo estas preguntas, y los especialistas irán contestando amablemente. Este es el proyecto de norma mexicana que estamos hoy presentando. Yo fui el coordinador del grupo de trabajo de calidad ambiental, que es el que generó este proyecto de norma. ¿Y por qué este proyecto de norma? Es una norma para México y por México. Y más en el momento en que estamos viviendo, no sabíamos que íbamos a estar sobrellevando una pandemia, pero hicimos una norma en donde, si pensamos que más del 90% de nuestra vida la pasamos dentro de oficinas, quisimos crear espacios sanos y saludables para los ocupantes. Sin más, quiero cederle la palabra a la licenciada Glenora Alcobé para que nos dé la parte que corresponde al 11. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes en este webinar. Quiero agradecer la invitación a SUME. Estoy poniendo mi pantalla. Ya se aprecia, ¿verdad? Sí, correcto, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, pues gracias por la presentación. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a dar una breve plática sobre lo que es el 11 y sobre el proceso de elaboración de las normas. Iniciamos. Ay, creo que me estoy yendo al revés. Tengo un problema porque no se están recorriendo las diapositivas.
No sé si me puedas apoyar, Darío, Claro, con la con todo presentación. gusto, si quieres, Por algún motivo, presentador. sí, por algún motivo tengo atorado el... No te preocupes, con todo gusto te apoyamos. Muchísimas gracias. Listo. Adelante. Siempre pasan estas cosas cuando uno ya está en vivo. Bueno, iniciamos. Les quiero platicar un poquito sobre lo que es el ONCE. El ONCE es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Un poquito largo el nombre, pero en el mismo se incluye básicamente las actividades que desarrollamos. Somos una sociedad civil de cobertura nacional y nuestro propósito es contribuir a la mejora de la calidad y de la competitividad de los productos, procesos, servicios y sistemas que están relacionados en su mayoría con la industria de la construcción. Esto lo hacemos a través de actividades como lo son la normalización, la certificación, la verificación y recientemente como administradores del programa ONCE-EPD. Tanto la normalización como la certificación y la verificación tienen su fundamento legal en la aún vigente Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ¿Por qué comento aún vigente? Porque el día 1 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad, la cual abrogará a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Este decreto y esta ley entrarán en vigor el día 30 de agosto. Es por ello, bueno, que sí es importante que consideremos y tengamos presente esta fecha, porque a partir de ese momento, la ley que nos regirá será la Ley de Infraestructura de la Calidad. Bien, platicando y profundizando un poquito más a detalle sobre el tema de la normalización, les comento que la normalización es el conjunto de actividades que tienen por objeto establecer especificaciones de productos, procesos o servicios, así como la forma de evaluar estas especificaciones. La normalización en México se plasma en normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio y son elaboradas por las dependencias del gobierno federal. Las normas mexicanas, que es el caso que nos ocupa, son normas de aplicación voluntaria y son desarrolladas por los organismos nacionales de normalización. En este caso, el ONCE es el Organismo Nacional de Normalización encargado del desarrollo de la norma objeto de este webinar. La normalización, todas las normas desarrolladas en México tienen que cumplir con 5 principios básicos, que son la representatividad, el consenso, la consulta pública, la armonización con normas internacionales y la revisión. ¿A qué me refiero con esto? En representatividad, todos los grupos de trabajo, toda la normalización debe estar desarrollada con representatividad de todos los sectores. Entre ellos están los productores, los comercializadores, los usuarios, colegios de profesionales, la academia, todos deben estar involucrados y la participación en la normalización es abierta y tiene que ser representativa, como lo comenté. Las decisiones que se toman en los grupos de trabajo deben de tomarse en la medida de lo posible por consenso. El documento que resulta de las reuniones de los grupos de trabajo se denomina proyecto de norma y este es sometido a consulta pública para que cualquier interesado pueda comentar al respecto. Y finalmente, bueno, también otro de los principios es la armonización con normas internacionales. La ley nos establece que inicialmente se tienen que tomar como base las normas internacionales. En caso de que no sean aplicables, pues únicamente se debe indicar que no pueden ser adecuadas al mercado, pero inicialmente deben de ser tomadas como base para la elaboración de las normas mexicanas. Más adelante, a partir del 30 de agosto, se denominarán estándares, porque ese es el nuevo concepto que considera
la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. Y finalmente, dentro de los principios está la revisión. Esto quiere decir, las normas deben de ser revisadas por lo menos cada 5 años. Esto es básicamente lo correspondiente al tema de la normalización. Comentar también que en el 11 desarrollamos normas de diversos productos y servicios. Entre ellos, bueno, tenemos grupos de trabajo desarrollando normas de cal, normas de geotecnia, normas de asfalto. Está el grupo de trabajo, obviamente, de calidad ambiental, que es el proyecto de norma que se presentará más adelante, y entre otros. La siguiente, por favor. Para demostrar el cumplimiento de las normas, se inicia lo que es el procedimiento de evaluación de la conformidad. Y esto se lleva a cabo a través de diversos procesos. Entre ellos está la certificación y la verificación. El 11 es un organismo de certificación de tercera parte acreditado para, la redundancia, certificar el cumplimiento con normas mexicanas y normas oficiales mexicanas. ¿Qué es la certificación? La certificación es el proceso, es el procedimiento para asegurar que un producto, norma, sistema o servicio cumple con una norma, lineamientos o recomendaciones. Como lo comenté, esto lo hacen, la certificación la llevan a cabo organismos de certificación acreditados por la entidad mexicana de acreditación. El resultado de la certificación es un documento que se denomina certificado. La siguiente. Gracias. Otro de los procedimientos de evaluación de la conformidad es la verificación. La verificación es llevada a cabo a través de unidades de verificación acreditadas. El 11 está acreditado como unidad de verificación. ¿Y qué es la verificación? Es la constatación ocular o comprobación que se realiza para evaluar el cumplimiento en un momento determinado. Y este cumplimiento se evalúa mediante muestreos, medición de pruebas de laboratorio o la examinación de ciertos documentos. El 11 está acreditado para verificar normas de eficiencia energética, la NMX 164, que es de edificación sustentable. La siguiente, por favor. Finalmente, como otro de los servicios que ofrecemos como 11, esto es recientemente, a partir del 2018, somos administradores del programa de 11 EPD. El programa es un programa de declaraciones ambientales de producto dirigido a personas que desean comunicar los aspectos ambientales de sus productos y servicios para la construcción de manera creíble y comprensible. ¿Qué son las declaraciones ambientales? Bueno, la responsabilidad del 11 es la publicación de declaraciones ambientales y la revisión de las reglas de categoría de producto, la revisión y desarrollo. Lo que hacemos es publicar los CPDs, que son las manifestaciones o declaraciones ambientales que hacen los interesados sobre los impactos ambientales que tienen sus productos. Y esto, los CPDs se desarrollan siguiendo las reglas, las reglas y especificaciones que se establecen en las reglas de categoría de producto. Es un poquito complejo y de repente suena como trabalenguas, pero bueno, básicamente eso es lo que hacemos como administradores de programa 11 EPD. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí, entrando de lleno en lo que es el procedimiento para la elaboración de las normas. Podemos ver en pantalla, pues espero que se alcance a apreciar, pero bueno, está como el diagrama de los pasos a seguir para la elaboración de una norma. Inicialmente, el proceso se detona con el acercamiento al 11 de la industria, quienes tienen una necesidad, expresan una necesidad de desarrollar una norma en particular. Entonces, bueno, se da la solicitud del desarrollo de la norma.
Posteriormente se establece, si es que no lo está ya, si es que no está activo ya, un grupo de trabajo en el que, como lo comenté anteriormente, debe de haber representatividad y las decisiones deben ser tomadas por consenso. En este grupo de trabajo se llevan a cabo las reuniones que sean necesarias para tener un documento robusto y que esté listo para ser enviado a aprobación al Comité Técnico de Normalización del 11. El Comité Técnico es la figura legal que da su aprobación para poder elaborar, tanto desarrollar como revisar normas y para que éstas sigan con el proceso, que en este caso sería el envío de las normas a consulta pública. Entonces, una vez aprobado el anteproyecto de norma, es enviado a consulta pública como proyecto de norma. En este momento, el proyecto de norma que nos ocupa se encuentra en esta etapa del proceso. Ya fue aprobado por el Comité Técnico de Normalización y está en trámite para ser enviado para que pueda ser publicado el aviso de consulta pública en el Diario Oficial de la Federación. Se publica este aviso durante 90 días para que, bueno, cualquier interesado manifieste lo que considere conveniente. Una vez que termina el periodo de consulta pública, se reúne nuevamente el grupo de trabajo para atender estos comentarios. En caso de que procedan, bueno, se adecúa el documento. De no proceder, se hace la invitación al promovente del comentario para, bueno, que tenga un derecho a ser escuchado y se le indique cuál fue el motivo por el que su comentario no procedió. La decisión de si procede o no un comentario, obviamente, es parte del grupo de trabajo. Pasamos al punto rojo. Una vez atendidos los comentarios, se somete nuevamente a aprobación del Comité Técnico de Normalización, pero en este caso para ser enviado a declaratoria de vigencia. Se envía el documento, una vez publicado, se envía el documento para solicitar se publique la declaratoria de vigencia en el Diario Oficial y por lo menos 60 días después de la publicación, la norma entraría en vigor y tendríamos ya una norma vigente. Eso es básicamente los procesos a seguir en el desarrollo de cualquier norma mexicana. En cuanto a la evaluación de la conformidad, pues bueno, de igual forma se inicia el servicio mediante una solicitud de la parte interesada. Se realiza el proceso de la evaluación de la conformidad. En este caso se tiene considerada la evaluación de la conformidad, la verificación, el procedimiento de verificación para evaluar la conformidad de esta norma. Posteriormente, bueno, obviamente si se cumplen con todos los requisitos, se entrega el certificado o dictamen, en este caso sería un dictamen. Se solicita al organismo el uso de la marca y obviamente hay una vigilancia continua para garantizar que se siga cumpliendo con los motivos que dieron la certificación, ¿no? Que se siga cumpliendo con todos los requisitos y las especificaciones que inicialmente se contaban con las que se otorgaron la certificación o el dictamen. Y el resultado de la evaluación de la conformidad, bueno, como lo comenté, sería o un certificado o un dictamen. Adelante, por favor. Bien, sobre el proyecto de norma 577, la solicitud del desarrollo de esta norma se hizo, el promotor fue IVALCA. Inicialmente se consideró o se inscribió el tema en el Programa Nacional de Normalización, el tema calidad del ambiente interior, parámetros de diseño y de evaluación del desempeño energético. Se contó con el documento base para iniciar los trabajos de este proyecto de norma. Fue la traducción de la norma internacional ISO 17772, parte 1, 2017, y se tenía la intención de buscar una adopción modificada de la misma. Finalmente, bueno, se llevaron a cabo diversas reuniones
del grupo de trabajo para desarrollar el proyecto de norma. Todos los trabajos se llevaron a cabo dentro del grupo de trabajo calidad ambiental, y el resultado de los esfuerzos del grupo de trabajo resultó en el proyecto de norma mexicana, Industria de la Construcción, Calidad del Ambiente Interior, Evaluación del diseño de la calidad del ambiente interior en proyectos de edificación. Finalmente, se determinó que no era adecuado para el mercado una adopción modificada, por lo que se concluyó que la concordancia con normas internacionales es que no era una norma equivalente, por lo tanto, pues obviamente no hubo una adopción de ninguna índole. Como lo comenté, lo que se tiene previsto para evaluar la conformidad de este documento, de este proyecto de norma, es la verificación, lo que resultaría en el documento comprobatorio como dictamen, sería un dictamen. Esta evaluación de la conformidad debe ser realizada a solicitud del dueño del proyecto o del gerente del proyecto o sus representantes, y bueno, deben de tener el acercamiento a la unidad de verificación, que bueno, en este caso el 11 es una unidad de verificación acreditada, y nosotros nos encargaremos de verificar el cumplimiento de los valores y los criterios establecidos en este documento. Los participantes, bueno, la conclusión de este anteproyecto fue en el mes de abril del presente año, y participaron en su elaboración las siguientes organizaciones: Revitaliza, ASHRAE de la Ciudad de México, Americ, Belimo, Civita, Fallar, IMEI, Ibalca, obviamente quien fue el promotor, Ines Air, ICAT UNAM, TRI Consultoría y la Universidad Panamericana. Bueno, y finalmente, y a manera de conclusión, únicamente comentar que y platicarles un poquito sobre la bibliografía y los documentos que se consultaron para el desarrollo de este proyecto de norma, que como podemos ver, pues obviamente es un documento robusto y se tomó como referencia y se consultaron muchísimos documentos para su elaboración. Entre ellos están documentos de mejores prácticas, como lo son documentos nacionales, como son documentos de LEED versión 4, se consultaron normas extranjeras de los temas de VOCs, de calidad ambiental, de Fallar, eficiencia energética, normas de ASHRAE, normas CIFSE para la iluminación. También, obviamente, se consultaron las normas internacionales, que como lo comenté, siempre es importante que antes de desarrollar un proyecto, una norma, se tome como base y se consulten las normas internacionales, y ya en caso de determinar que no sean adecuadas, pues ya se pueden tomar como base algunos otros documentos. En cuanto a las normas ISO, se consultaron normas de calidad ambiental, de eficiencia energética, de VOCs y de acústica. Y finalmente también se consultaron normas oficiales mexicanas de eficiencia energética y la iluminación, calidad del aire y normas mexicanas de confort térmico y materiales sustentables. Me parece que esta es mi última diapositiva. Creo que esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Le cedo la palabra a la ingeniera Elsa Yáñez para que nos dé la parte de generalidades. Hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, pues muchas gracias, Glenora. A mí me toca dar la parte de las generalidades de esta norma y pues yo también formé parte del grupo de trabajo de calidad ambiental. Entonces, vamos con la siguiente. Es muy importante comentarles que hay una diferencia entre lo que sería la calidad de aire interior y la calidad ambiental interior, y una está incluida dentro de la otra.
Entonces, para comentarles un poco sobre el concepto de calidad ambiental interior, tenemos nosotros que referirnos a varios aspectos, dentro de los cuales estamos hablando, pues, no solamente de la calidad del aire interior, sino también de aspectos como el confort térmico, el confort acústico y el confort visual. Si tenemos nosotros al objeto, que sería el edificio, y todos los componentes dentro de él, desde el envolvente hasta el mobiliario, tenemos obviamente la parte importante para la cual se desarrollan estas normas, que serían las personas y su actividad dentro de esos edificios, y también la capacidad de los sistemas y los servicios con los que cuentan estos edificios. Por último, y no menos importante, pues son las condiciones exteriores que se tienen, tanto de ruido como de contaminación, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un concepto integral que nos lo podemos encontrar también en la Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Refrigeración, que sería la RIVA. Entonces, estos conceptos nos parecieron muy importantes y por eso decidimos que la norma debía contener mucho más que solo un componente, ¿no? Ahora voy a comentar un poco acerca del por qué la norma decae, y quiero traer a su interés lo que sería pues el estudio de las asociaciones de puntajes de función cognitiva con dióxido de carbono, ventilación y exposiciones a compuestos volátiles orgánicos. Esto es un estudio publicado en la revista mensual de investigación y noticias sobre salud ambiental llamada Environmental Health Perspectives. Y ellos pues hablan de que el entorno construido en los interiores juega un papel fundamental en el bienestar que se tiene debido a la cantidad de tiempo que nosotros pasamos en estos espacios, que como lo comenta aquí la diapositiva, pues es más o menos el 90% de nuestro tiempo. Entonces, la capacidad que tienen los edificios de influir positivo o negativamente en nuestra salud realmente revitalizó en junio de 2016, cuando se publica este artículo, esta discusión sobre los factores específicos que tienen los edificios que nos pueden conducir a esas condiciones óptimas para la salud y la productividad. Recordemos que este proyecto de norma se comenzó antes de pensar que una pandemia pudiese estar presente. Entonces, consideramos que bajo las condiciones actuales de salud mundial, este tema está tomando cada vez más preponderancia, y por ello quisimos nosotros en SUME hacer este nuevo llamado a que estén muy atentos para la revisión de este proyecto una vez salga a consulta pública. Ahora sí. Bueno, si pensamos en los 3 pilares de la sustentabilidad, hablando de lo que sería la economía, la sociedad y la ecología, nosotros podemos ver un poquito la correlación con este triángulo virtuoso de por qué hacer una norma decae. Tenemos los aspectos físicos, financieros y de percepción. Entonces, estos aspectos en un ambiente nos van a determinar estas correlaciones entre lo que sería las condiciones físicas y los resultados financieros, como lo comentaba yo anteriormente, las actividades y las actitudes de las personas y los resultados financieros, así como las condiciones físicas y las actitudes de las personas. Entonces, esto es básicamente una forma más de explicarles la razón por la que nosotros pensamos que debe ser una norma la que nos ayude en México a atacar estos 3 aspectos que son muy relevantes. Ahora también hablemos del contexto de la normatividad. Glenora ya nos puso muy bien a tono esta diapositiva para sintetizar y decir que hay ciertas normas de carácter obligatorio y hay otras normas que son a discreción de los propietarios. En este sentido, la norma que nosotros estamos presentando, el proyecto de norma, es una NMX, porque digamos que temas que ataca el 11, que precisamente se relacionan con la construcción, son muy afines al tema que estamos tratando el día de hoy.
el vehículo para sacar una norma a través de NOM era un vehículo más complejo y elaborado. Entonces, nosotros quisimos ver esta oportunidad como trabajar en una norma de carácter de decisión de los propietarios y apostar porque el uso se diera a través de los municipios o de los estados y de ahí se elevara la importancia. Entonces, recuerden que cualquier norma e inclusive algunos estándares han llegado a cobrar mucha relevancia por su uso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es invitarlos precisamente a que una vez conozcan la norma, pues la comiencen a utilizar para los diseños. Y de aquí quiero comentarles un poco la estructura de lo que incluye esta norma. Si ustedes ven aquí, la norma mexicana de calidad del ambiente interior está basada en la norma 17772-1, como lo comentó Glenora, y veámoslo como un paraguas. Esta es la norma madre de la cual se van a derivar normas para hablar de los 4 aspectos que nosotros comentamos en lo que fue la explicación de la calidad ambiental interior. Entonces, la primera norma ya está elaborada, ya está inclusive con declaratoria de vigencia, que sería la norma mexicana de confort térmico. Esta norma en el 11 es la NMX-C-7730. Entonces, esta primera parte ya está hecha. Nosotros ahora estamos invitándolos a la parte de la consulta pública y después, cuando se revisen los comentarios y se haga la declaratoria de vigencia, pues tendremos ya la norma madre en vigencia y la primer norma. Lo que nos falta es completar las otras 3 normas, que son proyectos a futuro, en donde también, como lo comentaba Glenora, necesitamos la participación de todos los grupos de interés. Entonces, estos proyectos a futuro también son una forma en la que sus empresas o sus personas pueden ser esos vehículos de cambio, en donde participando en la revisión, en la escritura de la norma, nosotros vamos a poder impactar positivamente en nuestro entorno, como lo comentaba Darío, en México. Y recordemos un poco estos 4 elementos de los cuales hemos venido hablando. Es muy importante hablar de que el hecho de que un ambiente tenga calidad interior no quiere decir que sea un ambiente que consuma más. Necesariamente nosotros hablamos de la eficiencia energética y esto es un asunto muy relevante a destacar porque muchas veces los propietarios les da miedo decir, bueno, voy a poner las mejores condiciones porque eso me puede representar un consumo energético mayor, porque probablemente los requisitos de funcionamiento de los equipos sean mayores y eso se traduzca en mayores consumos energéticos. La verdad queremos puntualizar en este webinar que nosotros estamos dando la opción de lo que mayor convenga, de lo que mejor convenga, perdón. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en los sistemas de aire acondicionado y el diseño favorece sistemas pasivos, nosotros hablamos de esos sistemas y los estamos, de hecho, mencionando como una posibilidad muy clara porque no estamos pretendiendo sobrecargar los diseños para asegurar la calidad. Entendemos que la sustentabilidad es eso, es utilizar lo que más adecuadamente aplique para el diseño en cuestión y si se toma la determinación que los sistemas pasivos abaten la carga térmica, perfecto. Y si no se requiriera de un sistema mecánico, bueno, también se están dando los lineamientos para tener esa calidad del aire interior, precisamente, ¿no? Entonces, la eficiencia es un tema muy relevante en este proyecto de norma. Queríamos comentarlo porque lo sentimos que es importante para que tal vez cambien su percepción acerca de lo que sería cómo lograr esa calidad ambiental. Y les voy a dar precisamente el objeto general de la norma del proyecto, es decir, es bien importante que comentemos que se especifican los parámetros para evaluar esta calidad del ambiente interior y también los parámetros para limitar el consumo energético. Entonces, esto es una simbiosis. Es aplicable esta norma para el diseño de los edificios
Y es muy importante aclarar que las actividades realizadas que se consideran en este proyecto no sean de gran impacto en la calidad. Es decir, no estamos hablando para ambientes controlados, por ejemplo, una industria farmacéutica, una industria hospitalaria. Estamos hablando de sistemas, inclusive de una clínica, pero no de ambientes controlados. Esto es muy pertinente que hagamos la aclaración. Todos los diseños residenciales y no residenciales que sean objeto de un nivel de calidad de ambiente normal pueden ser objeto de diseño bajo las condiciones del proyecto de norma. Y comentando un poco más acerca de lo que inicialmente nos comentaba Glenora, bueno, recordemos que México tiene convenio y forma parte de la ISO. Y como tal, pues bueno, tiene beneficios al trabajar con esta organización. Este estándar contiene los aspectos de la calidad ambiental interior y de la eficiencia energética y como tal lo tomamos como nuestro primer borrador. Pero como lo explicaba Glenora, posteriormente se determinó que no había una equivalencia y se empezaron a utilizar pues todas las normas y los estándares y las buenas prácticas que ella ya presentó en la introducción. Lo que nosotros queremos comentar el día de hoy es esta definición de calidad ambiental interior, lo cual sentimos que es un aporte porque estuvimos buscando y como tal no se daba una definición. Entonces, ustedes pueden ver ahí que es las condiciones dentro de un edificio con respecto a estos 4 elementos clave que estábamos hablando desde hace varias diapositivas, que son el confort térmico, la calidad del aire, el confort visual y el confort auditivo o acústico, así como los efectos que estos tienen en la salud, la calidad de vida, la reducción del estrés y las enfermedades potenciales. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que pensemos al momento de regresar a estos espacios que el día de hoy no podemos utilizar, estos espacios públicos cerrados, que tratemos de buscar estas condiciones, porque ellas están contribuyendo no nada más a lo que nosotros vemos aquí. Podría yo agregar que también van a reducir dramáticamente la posibilidad de contagios. Entonces, ese es otro elemento que probablemente si nosotros hacemos una revisión de la norma post pandemia, pues tendremos que agregar esa parte, ¿no? La salud, eso es parte de lo que estamos tratando de ver, que ya está incluido aquí en este punto, ¿verdad? Y bueno, les quiero comentar sobre las categorías que se manejan en el proyecto de norma. Ustedes las tienen ahí en pantalla y pensemos de antemano en necesidades especiales, no ambientes controlados, pero sí necesidades especiales, que serían, por ejemplo, tener el cuidado de niños, de ancianos, de discapacitados. La CAI deseable que nosotros proponemos para estos espacios es la CAI 1. Sin embargo, una CAI 2 pues también es aceptable. En condiciones normales de ambientes podríamos pensar que la CAI pues aceptable puede ser una CAI 3. Sin embargo, cuando nosotros consideramos la CAI 4 como aún siendo un nivel que nos ayuda a los aspectos que comentamos en la definición, sí podemos ver que se pudiese empezar a sacrificar un poco la comodidad. Entonces, el hablar de las CAI nos recuerda el lado opuesto, que serían pues el síndrome del edificio enfermo. Entonces, este síndrome se caracteriza por tener un alto porcentaje de personas insatisfechas. Mínimo es un 20% o más de estas personas. Entonces, los síntomas que nosotros podemos determinar como los que están presentes en un edificio enfermo es la irritación de las mucosas, el dolor de cabeza, la exacerbación del asma o inclusive sentir fatiga, que tienden a desaparecer o mejorar cuando se abandona ese edificio. Entonces, esto es muy importante porque nos trae como, digamos, al momento actual en donde se tiene que pensar más en las categorías que nosotros tenemos actualmente y cómo estamos pretendiendo diseñar los nuevos edificios. Bueno, como decíamos
anteriormente, el dueño es el que define pues cuáles son los parámetros y los niveles de CAI que quiere para cada uno de estos 4 aspectos. El equipo de diseño le puede dar pues obviamente las recomendaciones, pero estos niveles inclusive pueden darse mezclados, es decir, puedo yo querer una CAI diferente para el ambiente térmico que para el ambiente acústico, que para el ambiente visual, etcétera. Se deben considerar los valores y criterios dados para este dimensionamiento de los sistemas que se encuentran dentro del proyecto de norma, así como también lo que sería el diseño completo del edificio. El objetivo debe ser el balance entre esa calidad del ambiente interior y la eficiencia energética. Esto también ya lo habíamos comentado. Los criterios de diseño para el ambiente interior se deben documentar junto con la definición del uso de los espacios. Y en la parte de este proyecto de norma, ustedes van a encontrar esos documentos o esta lista de documentos que se proponen para que se tenga una comprobación posible ante alguna autoridad, ante alguna entidad de certificación o de evaluación, para que ustedes vean que se cumple cabalmente con los parámetros de diseño que presentamos nosotros en este proyecto de norma. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Ahora, cada especialista nos va a presentar los aspectos más relevantes por tema y cedo la palabra a mi compañero, el ingeniero Rubén Morón, presidente de Civita, para que nos hable del primer tema, que es el ambiente térmico y la humedad. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Ahora te cedo la presentación. Gracias. A ver. Sí, espérame un segundito. A ver, creo que ahí ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, Rubén. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo les voy a platicar la sección del ambiente térmico y humedad. Bueno, primero tenemos que este proyecto de norma en la parte de ambiente térmico está dividida para espacios acondicionados mecánicamente y para espacios que no tienen sistemas mecánicos. Y también, como ya lo vimos, la calidad del ambiente interior, que son los que les vamos a llamar criterios CAI, y tiene criterios para la eficiencia energética en cada uno de los aspectos. Bueno, los criterios de calidad del ambiente interior para ambiente térmico, lo primero que hay que hacer es identificar y seleccionar cuál es el nivel de CAI que queremos para nuestro edificio. Una vez que sabemos qué nivel es el que buscamos, entonces ya nos podemos referir a diversas tablas que vamos a encontrar en los anexos de la norma para ver qué parámetros son los que nos corresponden en cada uno de los temas. En este caso, para el índice de confort térmico, se está utilizando el voto medio estimado y el porcentaje estimado de insatisfechos. Esto pues ya está también regulado, normado en la NMX 7730 del 11-2018, pero se especifica también en la tabla A1 de este proyecto de norma. Para el ambiente térmico también se considera el nivel del aislamiento térmico de la indumentaria. Esto algunos ya lo conocerán con la abreviatura CLO, que es un índice de aislamiento de acuerdo a la ropa que traemos puesta. Y también el nivel de actividad metabólica, que se abrevia MET.
Los criterios que hay que tomar en cuenta son corrientes de aire, diferencias verticales de temperatura, temperatura del suelo y asimetría de temperatura radiante. Además de esto, tenemos que garantizar que la temperatura operativa va a estar dentro del rango de confort. El rango de confort lo determinamos mediante los parámetros anteriormente mencionados y con el criterio de porcentaje de insatisfechos y del voto medio estimado. Aquí en la imagen pueden ver un ejemplo con la marca, la temperatura operativa, marca en azul la zona de confort y marca el punto rojo las condiciones en las que estamos con los parámetros de velocidad del aire, de humedad, temperatura operativa. Y de esa manera podemos verificar que sí estamos dentro del rango de confort. Para mantener el sistema dentro de este rango de confort, se recomienda que se tenga un sistema de medición y de control. Además de ello, cuando estamos diseñando y se está haciendo esta verificación, debemos identificar en qué momentos o en qué periodos de tiempo del año no se cumplen los criterios de confort. Esto es importante para saber exactamente que tal vez no vamos a cumplir 100% del tiempo los criterios de confort, pero cuáles son esos periodos en donde sabemos de antemano que podemos estar fuera del rango de confort. Para esto, de igual forma, se considera un rango aceptable de temperatura operativa interior. Esto lo podemos ver en la tabla A5. Esta es la tabla A5. No me voy a detener a explicarles cada uno de los parámetros, pero sí nada más para que vean que en la primera columna encuentran diferentes tipos de edificios o espacios. Y en estas dos columnas encuentran rangos de temperatura para calefacción y encuentran rangos de temperatura para enfriamiento. Entonces, dependiendo del nivel de CAI, que aquí se encuentran categoría 1, 2, 3 o 4, seleccionamos cuál es el rango de confort que nos corresponde. Ahora paso a los edificios que no cuentan con un sistema de acondicionamiento mecánico. Estos edificios, como sabemos, dependen de los ocupantes y de las posibilidades que el edificio nos brinda para abrir o cerrar ventanas, para bajar o subir persianas, del diseño pasivo del edificio, del sombreado y otros factores. En este tipo de edificios, el primer criterio que presenta el proyecto de norma es que en caso de requerir calefacción, pues ahí debemos de seguir los mismos criterios que se presentan en el apartado de calefacción con equipos mecánicos o con sistemas mecánicos. Y para el enfriamiento podemos usar el método adaptativo. El método adaptativo nos presenta también un rango de temperaturas de confort. Sin embargo, este rango de temperaturas va variando con respecto a la temperatura media exterior de cada mes del año, por ejemplo, ¿no? Entonces, en invierno, digamos en enero, que en México por lo regular tenemos las temperaturas más bajas, nuestro rango de confort también va a permitir que sea un poco más bajo y esto toma en cuenta que las personas nos comenzamos a vestir un poco más con más suéter o chamarra. Esto nos proporciona un aislamiento mayor y por eso podemos estar en un espacio interior a menor temperatura, ¿no? Sin llegar a temperaturas muy bajas, como se puede ver en la figura A1, las más bajas que presenta esta gráfica son de 17 grados. Y las más altas
es para los periodos más calurosos del año. Digamos, en México esto se da en el mes de mayo, abril o mayo. Si tenemos temperaturas exteriores de, por ejemplo, de 30 o más, pues entonces los rangos de temperatura operativa interior en las que podemos estar confortables y para los cuales se debe de diseñar el espacio son de alrededor de 24 a 29, 30 también por ahí. Esto tiene una metodología. No me voy a extender mucho para explicarles cómo funciona el método adaptativo, pero en la misma norma se explica cómo llevar a cabo esto, cómo interpretar la gráfica, y además hay otros estándares de referencia que usan esta misma metodología. Bueno, los límites superiores, obviamente debemos de tenerlos siempre presentes para que con ello podamos diseñar bien el edificio. Orientación, acristalamiento, protección solar, capacidad térmica de los muros, la masa térmica, ajuste de ventanas operables. Todos esos criterios de diseño nos van a ayudar para que el edificio ya en etapa operativa pueda lograr las temperaturas de confort. Si un edificio no lo logra con diseño pasivo, pues entonces tendrá que recurrir a sistemas mecánicos. Bueno, aquí también se debe de documentar los periodos en los que no se puede cumplir el confort, si ya de antemano los detectamos cuando estamos analizando el edificio. La norma presenta también algunas ecuaciones para temperatura media operativa, o sea, cómo calcular la temperatura media operativa. Y por último, tenemos la posibilidad de incrementar la velocidad del aire con control personalizado, o sea, con ventiladores personales, cuando las temperaturas estén por encima de 25 grados Celsius. Esto es un apoyo adicional debido a que al incrementar la velocidad del aire se incrementa también la evaporación en nuestra piel y eso nos ayuda a disipar calor y a tener una sensación de confort. Dentro de los criterios de desempeño energético que se consideran también para el ambiente térmico, tenemos el primer criterio es que se deben realizar cálculos específicos por estación, por mes u horario. Y esto se refiere a la NMX 7730. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta. A veces nada nos vamos con la máquina y no visualizamos todo. Perdón, estoy escuchando algún micrófono abierto. Gracias. Bueno, por otra parte, tenemos que usar los mismos valores de temperatura operativa, tanto en el análisis estacional como en el análisis mensual. Y esto es los mismos valores que se utilizan para el diseño de los sistemas, para dimensionar los sistemas mecánicos. Cuando hacemos el análisis por hora, se tiene que especificar el valor objetivo de temperatura operativa y de esta manera poder determinar cuáles son las condiciones, la tasa de ventilación, la temperatura de inyección, todos los parámetros que forman parte de un sistema de acondicionamiento mecánico para que logremos el objetivo de temperatura operativa en el interior. Por último, también tenemos un apartado que habla de la envolvente térmica y aquí se hace referencia a la NOM 008 ENER 2001 y a la NOM 020 ENER 2011, que como saben hablan de la envolvente térmica y del diseño para la eficiencia energética del envolvente de los edificios residenciales y no residenciales. Muy bien, entonces hasta aquí llego, bueno, aquí termino de explicar la parte del ambiente térmico, paso al tema de la humedad. Y aquí en la humedad también tenemos tanto criterios de calidad de ambiente interior como criterios de eficiencia energética. Les voy a explicar brevemente los criterios de ambiente interior
Primero hay que determinar si el espacio requiere humidificación o deshumidificación. Para eso hay una figura que ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Es un proceso que hay que ir siguiendo para determinar si requerimos este tipo de acondicionamiento de humedad en nuestro espacio. Tenemos que mantener la humedad relativa de diseño en los rangos que nos presenta la tabla B13. Aquí pueden ver la tabla B13, pueden ver las distintas categorías de CAI y pueden ver los rangos de humedad que presenta este proyecto de norma. Aquí, ojo, porque estamos hablando de humedades relativas, no de humedad absoluta, aunque se da una recomendación, ¿no? De cuál debe ser el máximo de humedad absoluta. Pero siempre, prácticamente toda la norma se está hablando de humedades relativas. Bueno, en espacios especiales como museos, espacios de atención médica o algunos espacios industriales también, es donde regularmente se utiliza humidificación o deshumidificación, y hay que considerar en el diseño que si las condiciones requeridas del aire interior generan condensación o pudieran llegar a generar condensación, que dañe superficies, que pueda generar moho, entonces pues hay que tomar en cuenta la deshumidificación o incrementar la tasa de ventilación, ¿no? Estos son ya cuestiones de diseño que los especialistas, ingenieros de sistemas de aire acondicionado, de ventilación y de humidificación o deshumidificación deben de tomar en cuenta en su proceso de diseño. Esta es la figura 1. Pues ustedes la podrán ver ya en la norma, pero básicamente es un diagrama de flujo con algunas preguntas, sí y no, que si lo vamos siguiendo, al final nos arroja si nuestro espacio es posible tener una buena temperatura de confort mediante ventilación natural, mediante ventilación mecánica, con humidificación, o si requerimos también enfriamiento para el confort, o un sistema completo de acondicionamiento mecánico, ¿no? Este diagrama se presenta en la figura 1, en el proyecto norma. Y por último, los criterios de desempeño energético, pues como saben, el tema del desempeño energético es no desperdiciar energía en los sistemas más allá de lo que requieren para poder proporcionarnos un buen ambiente interior. Entonces, no hay que humidificar o deshumidificar fuera de los valores de diseño que estamos presentando en la tabla B13. Estos serían valores muy extremos que no tiene caso llegar a ellos. Quizás haya algunos espacios específicos que lo requieran, como algún laboratorio o algún espacio industrial, pero bueno, esas ya serían cuestiones propias de ese espacio. De preferencia no humidificar en horarios en donde no haya personas. Deshumidificar en periodos de ocupación para evitar daños en el tipo de edificios en donde se requiera, ¿no? Si estamos dentro de un museo en un clima muy, muy húmedo, no sé, en Puerto Vallarta o en Veracruz, entonces, pues puede permanecer el sistema de deshumidificación encendido aun cuando no haya personas adentro, porque estamos protegiendo a lo mejor las piezas, ¿no?, que están en el museo, la obra. Entonces, en ese caso, se puede. Sin embargo, para una oficina, pues sería innecesario estarla deshumidificando si las personas no están ahí. Por último, se recomienda utilizar recuperación entálpica cuando nos encontramos en climas muy fríos. Pues esto también como una manera de recuperar la energía del aire que sale del espacio para aprovecharlo en el aire de entrada. Y bueno, todo esto es la parte de humedad, y cedo la palabra al ingeniero Salvador Rodríguez,
que nos va a presentar la sección de calidad del aire y ventilación. Muchas gracias, Rubén. A ver si me puedes pasar el control para poner mi presentación, por favor. Sí. Dame un segundo. Sí. Aquí. Salvador. Listo. Listo. Sí. ¿Ven mi presentación? Sí. Sí, perfecto, Salvador. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Bueno, un poco de contexto. A mí me toca la parte de calidad del aire y ventilación. Y un poco del contexto y la importancia o relevancia de este tema, pues ya lo hemos visto en estos últimos días, que, bueno, pues ya ni últimos días, ya llevamos bastante en cuarentena, pero toma la importancia de lo que hemos estado viendo meses atrás con el grupo de trabajo, con los especialistas, que sobre todo pues son personas que a mí me enorgullece ser parte de ellos, ya que pues tienen una carrera bastante amplia, saben lo que hacen, saben, tienen un muy buen conocimiento de lo que es la normatividad. Entonces, el tema relevante de lo que voy a tratarles en este momento es calidad del aire y ventilación y un poco del contexto y la importancia de tomar esta parte en nuestros diseños, en nuestras mejoras en edificios y como comentaba Elsa, en esta parte no residencial y residencial, sin tocar lo que son, pues, digamos, los proyectos específicos que ya tienen más relevancia como industriales y hospitalarios. Pero en el contexto nosotros bebemos alrededor de 2 a 3 litros de agua al día, que es un poco, pero pues ya cuando vemos la cantidad de aire que respiramos, pues es 23,000 veces al día, ¿no? Y eso equivale a 11,000 litros de aire al día. Entonces, si estamos en un espacio interior que no cumple satisfactoriamente con la calidad del aire, con los componentes internos, que nos hemos dado cuenta que hasta los materiales desprenden ciertos gases que nos pueden enfermar, y ahora con estos tiempos donde la importancia de tener una vida saludable, de tener un sistema inmune incrementado, nosotros tenemos una desventaja de vivir en una ciudad contaminada, porque eso pues merma nuestra capacidad respiratoria y nos hace más vulnerables ante cualquier virus. Entonces, si nosotros hacemos estas mejoras en nuestros edificios, pues vamos a tener un sistema mejor, ¿no? Un sistema respiratorio mejor que nos va a ayudar a contrarrestar pues los bichitos que andan en el exterior y en el interior. La mala calidad de aire, pues en interiores y en exteriores, es causante de 7 millones de muertes al año. El 80% de las ciudades en el mundo están contaminadas, tienen excedentes de estos contaminantes y pues son causantes de enfermedades crónicas. Cáncer, bronquitis, hay varias enfermedades cardiopulmonares que se desarrollan a partir, o sea, que están directamente desarrolladas, vinculadas con lo que son estas enfermedades crónicas. Como ya tocaron el tema, tocó el tema Elsa en cuestión de cómo las CAI se van dividiendo, igual en esta sección en calidad del ambiente interior, pues tenemos 4 CAIs, ¿no? Y van en este orden. Entre nosotros disminuyemos o aumentamos el número de la CAI, pues vamos siendo un poco más flojos en cuestión de exigencia. Los parámetros se van manejando sobre estas CAI. Entonces, si tenemos CAI 1, CAI 2, estamos en un nivel alto-medio, donde pues tenemos nuestro sistema de ventilación con tasas de ventilación más alta, con filtración más alta, y algo que tocó Elsa y que vale la pena regresar a ello es hacer esta sinergia entre consumo energético y lo que es pues calidad del ambiente interior, ¿no?
también no podemos estar diciendo o exigiendo una ventilación incrementada cuando sabemos que pues esto puede tener consumos energéticos mayores para nuestros edificios, y pues esto radica en el impacto medioambiental que tenemos sobre ellos. Entonces también hay ciertos parámetros que nosotros pues tomamos de los estándares internacionales, adaptarlos a México, y tomamos lo mejor de ellos precisamente para hacer esta sinergia entre lo que es energéticamente posible y que tengamos una calidad del ambiente interior lo más satisfactoria que se pueda. Rubén tocó esta figura, donde esta figura va a ayudarnos, ya que sobre esta diagramita nos ayuda a poder ir dándole forma a lo que es nuestro proyecto, a ver qué metodología vamos a tomar, qué es lo que necesitamos para el mismo, dependiendo de nuestro consumo energético, de nuestros contaminantes exteriores, de si tenemos ciertas, pues sí, niveles de contaminación aceptables, que ahorita es lo que primero debemos de saber, que si tenemos pues contaminantes exteriores, no podemos tener una ventilación natural, eso es importante saberlo. Nosotros ahorita pues estamos en la Ciudad de México, que es una de las más contaminadas, está Monterrey también, Guadalajara, que están en esta lista donde pues nos pasamos de contaminantes. Entonces, cabe recalcar que no todos los proyectos aplican ciertas metodologías, cada proyecto es independiente, cada proyecto es único. Entonces, sobre este entendimiento y sobre esta lógica, pues este diagrama nos ayuda a poder seleccionar cuál es el nivel de exigencia, ¿no?, que vamos a tener en nuestro proyecto. Si vamos a tener enfriamiento de confort solamente, o si vamos a tener un sistema de acondicionamiento de aire completo, si no vamos a tener ventilación natural, si no excedemos estos contaminantes de los que les hablo, si vamos a tener ventilación mecánica, o si tenemos un ambiente muy seco, pues vamos a tener ventilación mecánica con humidificación. ¿Cuáles son los 3 puntos principales en lo que se quiere enfocar lo que es calidad del aire interior? Pues tener el control de la fuente. Control de la fuente es directamente, significa fuentes que tengamos contaminantes en nuestro interior. Es decir, les comentaba que hay ciertos muebles, ciertos materiales que van desprendiendo VOCs, compuestos orgánicos volátiles, entre otras sustancias que pues son causantes de enfermedades crónicas, de cáncer, a exposiciones. Cabe recalcar que pues pasamos nosotros alrededor del 90% del interior en espacios interiores en nuestra vida, sea el carro, sea oficina, sea nuestra casa. Y pues si tenemos contaminantes exteriores y contaminantes interiores, pues estamos bombardeando todo el tiempo nuestro sistema respiratorio a estos contaminantes, que pues lo va mermando, ¿no? Entonces hay que tener esta ubicación de cuáles son los controles de la fuente contaminantes que pueden estar en el exterior y en el interior. Ver la ventilación, que tengamos tasas de ventilación adecuada para poder disolver estos contaminantes y también para disolver los contaminantes que emitimos. El dióxido de carbono es uno de ellos. Nosotros por nuestro metabolismo inhalamos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono en altas concentraciones pues puede hacer que perdamos la concentración, que perdamos, que nos duele la cabeza, que se nos irriten los ojos, que nos dé sueño. Como desplaza el oxígeno, pues a menor oxígeno forza nuestro sistema respiratorio y nervioso, porque directamente pues el oxígeno alimenta nuestro cerebro. Entonces, en ausencia de eso, pues tenemos que tener tasas de ventilación adecuada. Y la parte de filtración y limpieza del aire, es decir, pues ya detectamos que hay concentraciones no permitibles en el exterior. Primeramente hay que identificar, y lo que nos dice esta NMX es, hay que identificar en primera mano las contaminantes que tengamos en el exterior. No voy a explicar la tablita, bueno, en sí cada concentración,
pero aquí nos dice en tener concentraciones buena, aceptable, mala, muy mala, extremadamente mala, en dióxido de azufre, en PM10, PM2.5, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, que son los principales contaminantes que tenemos al exterior y que son nuestros enemigos para poder inyectar un aire, pues digamos, más limpio de lo que tengamos en el exterior y no mermar nuestra salud. Tenemos las concentraciones que son del interior, que en esto vemos que tenemos plomo, benceno, monóxido de carbono, formaldehídos, naftalina, dióxido de nitrógeno, radón, etcétera. Entonces, esta tablita, nosotros pues dijimos, ¿saben qué? Pues vamos a ser un poco exigentes. Nuestra normativa vigente de México es bastante exigente. Y tomamos, si ustedes ven en la tabla las fuentes de donde tomamos, la mayoría es de nuestra normativa. Es bastante exigente en los contaminantes, pero pues nos hacía falta poderlo plasmar en una NMX que nos dijera cómo podemos mejorar o cuáles son los métodos que podemos hacer para nosotros pues mejorar nuestro ambiente interior, específicamente en la calidad del aire, ¿no? Entonces en esta NMX nos dice, bueno, pues la dividimos, ¿no? En ventilación de edificios no residenciales y en ventilación de edificios residenciales. Para la ventilación de edificios no residenciales tenemos 4 métodos principalmente, que son el método basado en la calidad del aire percibida, es decir, todos estos contaminantes, hay una fórmula para poder tener estas tasas de ventilación en forma de los contaminantes que tengamos en sitio. Valores límites para la concentración de estas sustancias, que es otro método. Tasas de flujo de aire de ventilación predefinidas, que estos los que están muy familiarizados con ASHRAE, nos tiene estas tasas de flujo de aire de ventilación para diluir los contaminantes, dependiendo del tipo de zona que tengamos en nuestros espacios interiores. Y el cuarto, que es método basado en aperturas al exterior. Otra vez lo repito, si nuestro aire del exterior pues no está tan contaminado, basándose en la tabla que les puse anteriormente, ¿no? Si no cumple con esto, pues no podemos tener una ventilación natural. Para ventilación de edificios residenciales tenemos 5 métodos que son basados en flujo de aire predefinidos, que eso es un poquito lo de tasas de ventilación que tenemos en los edificios no residenciales. Basado en ventilación natural, pues en edificios residenciales es un poco más complejo el poner un sistema de ventilación como en una oficina, ya que pues es infraestructura, son costos que quizás para una residencia no se puedan tomar. Entonces pues también hay que ver qué estrategias podemos adaptar para mejorar nuestra calidad del ambiente interior en cuestión de ventilación en nuestras casas. También tenemos el método basado en tasas de aire exterior suministrado por persona, cómo podemos pues inyectar este aire exterior ya filtrado, ya tratado, para mejorar sus condiciones y quitar esos contaminantes que nos hacen daño. Basados en tasas de aire extracción, también en zonas donde pues, no está tan contaminado el aire, podemos utilizar nuestros ventiladores de extracción en los baños, en los sanitarios regularmente, y forzar que el aire exterior entre hacia nuestra vivienda y poderlos ventilar adecuadamente. Y de igual manera tener un método basado en aperturas al exterior, ¿no? Para la parte de filtración y limpieza de aire, primeramente se buscó el reducir los contaminantes exteriores por medio de la filtración. De igual manera reducir contaminantes interiores. Tenemos, pues por ejemplo, para el ozono tenemos ciertos tipos de filtros, ya que es un contaminante pues que es basado en gas, no es sólido, no tiene estas partículas pequeñitas. Entonces pues hay que tener otras estrategias para poder atraparlo, ya que es un gas, que es esta parte de reducir concentraciones de olores y contaminantes gaseosos.
¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues sí tomamos varias oportunidades de mejora que podemos tener en nuestra NMX y que pues, está bastante completa y robusta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder documentar el diseño de esta parte? Pues hay que explicar cuál fue el método de diseño y el CAI que se utilizó para el diseño. Es decir, pues decir desde un principio, voy CAI 1, CAI 2, CAI 3, CAI 4. Entonces, sobre eso basarme en todo mi diseño y seguir el documento para ver qué métodos voy a seleccionar para mi proyecto, cuál es el más conveniente. Y sobre esto, pues que toda la documentación vaya en sintonía a esto, ¿no? El documentar las fuentes de contaminantes encontradas y procesos utilizados para disminuir o eliminar estas fuentes. Si podemos, pues, eliminarlas, qué padre, pero por lo general es disminuirlas, ya que, pues, los contaminantes exteriores, imagínense, pues, tratarlos de quitar. Lo que nos ayuda son medias filtrantes, ¿no? Para esta intención. El tener el método utilizado para determinar las tasas de flujo de aire, ya que seleccionamos si es un edificio no residencial o residencial, seleccionar el método, documentarlo y tener los programas de ocupación aplicados, ¿no? Al mismo. Y ver las tasas de exterior de diseño, que todo entre sobre el mismo proyecto, ¿no? Ya si seleccioné un método, pues ahora sí que toda la documentación esté clara y empate con ese método. Y los parámetros que se tomaron de importancia para el desempeño energético, ya que ven que es una norma que sí nos importa la calidad del ambiente interior, pero también nos importa el desempeño energético, porque al final de cuentas, entre más energía nosotros consumamos, pues el mayor impacto medioambiental va a ser sobre el planeta. Entonces, pues hay que tener la importancia, hay que tener sinergia en esta parte. Y en parte de ventilación, lo que nos fijamos fue en la eficiencia de los equipos. Hay que tener una eficiencia base. Hay que tener un monitoreo de los mismos. A veces se nos pasa pues que nuestro proyecto estuvo diseñado pues muy bien, estuvo diseñado espectacularmente, pero a la hora de que ya se opera el edificio, pues ¿sabes qué? Pues tenemos deficiencias, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer este monitoreo del aire exterior, de sus condiciones, y tener esta automatización pertinente para que los procesos que se tengan sobre nuestro diseño, pues cumplan en la operación, ya que pues como les comento, en muchos proyectos el diseño cumple muy bien, pero la operación nos queda debiendo. Entonces queremos asegurar que como se diseñó, se opere en nuestro edificio. Y tener controles de humedad. Ya como ven, pues ahora en temas de COVID la humedad es muy importante. Bajos niveles de humedad pues hacen que varios virus se puedan propagar a más distancia. Y si tenemos una humedad muy alta, pues lo que estamos haciendo es causar que se reproduzcan estos microorganismos y puedan enfermar al personal, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Y ahorita pasamos con el ingeniero Luis Rojas de TRI Consultoría Ambiental. Muchas gracias, Salvador. Adelante. Bueno, pues me presento, mi nombre es Luis Ángel Rojas, soy consultor medioambiental de TRI, una consultoría medioambiental de Monterrey, Nuevo León. Salvador, ¿crees que me puedes apoyar con la presentación? Claro que sí. ¿Tienes chance? Gracias. Sí. Yo les voy a platicar del trabajo que realizamos en iluminación. Vamos a esperar nada más a que se ponga la presentación. Bueno, les voy adelantando igual un poco. Este trabajo que se realizó sobre iluminación va enfocado especialmente a la iluminación natural. Se enfocó a este parámetro debido a que... bueno, aquí ya. Bueno, primero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante enfocarnos en una iluminación cuando hablamos de calidad del ambiente interior? Pues porque una iluminación adecuada permite que las personas realicen actividades visuales de manera eficiente y precisa, tomando en cuenta las tareas a realizar y condiciones de confort de los ocupantes. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Sí, algunas generalidades de las incluidas dentro de la norma, pues es primero que el uso de luz natural y eléctrica, una combinación de ambos, está permitida.
Aquí lo que estamos buscando es que se alcancen los parámetros que les vamos a definir ahorita más adelante, que es el nivel de iluminación y la densidad de potencia, que ahorita les explicamos un poco más. También se decide por el uso preferencial de la luz natural sobre la artificial. Esto es con la finalidad de, pues la luz natural genera mayor confort en las personas, ¿no? Dentro de un edificio, mientras más se optimice y se aproveche la luz natural, pues mayor confort tienen las personas, mayor confort visual. También se pone especial hincapié en el diseño de las aperturas de luz del día. Esto incluye ventanas, skylights, cualquier espacio que permita entrar la luz. Es importante que las optimicemos de manera que entre la suficiente luz para crear un confort visual, pero no al extremo de llegar a deslumbrar, ¿no? O sea, que esté en un rango de confort. Y finalmente, pues tomar en cuenta la carga de calor de los sistemas de iluminación. Al fin y al cabo, estos sistemas están generando calor dentro del espacio y esto puede afectar el confort térmico. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Pues la siguiente, Salvador, por favor. Muy bien. Para los niveles de iluminación, creamos dos tablas. Una es específica para edificios no residenciales y otra para edificios residenciales. Para edificios no residenciales, construimos esta tabla, que la pueden encontrar ahí en la propuesta de norma, que especifica tres conceptos. Uno es la tarea visual del puesto de trabajo, el área de trabajo y el nivel mínimo de iluminación. ¿Por qué es importante definir una diferencia entre el área de trabajo y la tarea visual? Porque puede haber un espacio definido para cierta actividad, pero si la actividad que se está realizando en ese espacio se necesita de una mayor concentración, un mayor detalle o mayor esfuerzo visual, en pocas palabras, pues requiere una mejor iluminación para poder llevar a cabo esa tarea. Por eso en esta tabla se dividió en estos dos conceptos. Ahora, también es importante apuntar que los niveles de iluminación que se utilizaron para la tabla son iguales o superiores a la NOM 025, que es la que utilizamos normalmente para diseñar espacios de trabajo. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Para los niveles de iluminación de edificios residenciales tenemos esta tabla, que es la tabla D.3, que se incluye en la norma. Y aquí lo dividimos igual en tres columnas. Uno es definiendo el local, que puede ser también la habitación, los niveles mínimos de iluminación en luxes, y una tercera columna que define la densidad de potencia de iluminación máxima. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos dos parámetros? Pues porque una cosa es pues cuánto es la iluminación mínima que necesito para poder llevar a cabo mis actividades diarias o de trabajo en un espacio, y otra es la eficiencia energética que está teniendo esa iluminación en ese espacio. Entonces, por eso se definieron estas dos columnas diferentes, para aportar a la calidad del ambiente interior sin dejar de lado la optimización energética del edificio, como mencionó Salvador hace unos momentos. ¿Puedo ir al siguiente, por favor? No me voy a ir tan específico en cada uno de los espacios y habitaciones porque pues nos llevaríamos toda el webinar, entonces nada más les explico así detalladamente. Respecto a iluminación natural, pues se debe diseñar el edificio de forma que el porcentaje de áreas ocupables con iluminación natural cumpla con lo establecido en la tabla 4, que es la que anexo en esta diapositiva también. Aquí lo dividimos en cada uno de los CAIs, siendo el CAI 4 pues la peor opción, ¿no? La opción no recomendable, y la CAI 1 la mejor opción. Se busca que el rango de porcentaje del área iluminada sea desde el 55 al 90% siendo lo mejor, por supuesto. Y que en ese porcentaje de iluminación, el nivel de iluminación que se utilice en ese espacio sea de 300 a 3000 luxes de iluminación natural. Esto medido en un plano horizontal de trabajo de 0.75 metros medido desde el piso. Entonces, ¿sí puedes darle la siguiente, por favor? Muy bien. Para realizar estas mediciones de iluminación natural, agregamos también las siguientes especificaciones.
Se debe de hacer esta medición entre las 9 y 3 p.m. en los días de equinoccio, ya sea el 21 de septiembre o el 21 de marzo, con cielo despejado. Y para los proyectos en los que se desconozca la reflectancia de los materiales, se deben asumir reflectancia en techos del 80%, en pisos del 20% y en paredes del 50%. Sí, siguiente, por favor. Para estos cálculos, pues se debe de obtener la iluminación horizontal global. Esta es una fórmula muy sencilla, es una suma de la iluminación horizontal directa y la iluminancia horizontal difusa. Aquí les ponemos el concepto de cada una de ellas. La iluminancia horizontal directa es el promedio de iluminancia horizontal directa de los 2 días seleccionados en el horario correspondiente, que fue el que mencionamos anteriormente. Y la iluminancia horizontal difusa es el promedio de iluminación horizontal difusa de los 2 días seleccionados en el horario que mencionamos anteriormente también. Siguiente, por favor. Bien, ahora para la densidad de potencia incluimos también estas tablas. Como les mencionamos anteriormente, para edificios no residenciales ya habíamos seleccionado únicamente una tabla donde se definían los niveles de iluminación. Aquí ya se agrega también la densidad de potencia en la tabla de punto 1. Es importante también aclarar que la energía para la iluminación se debe calcular solo para las horas de ocupación del espacio. Entonces, poniendo, por ejemplo, una oficina, si el espacio solamente está ocupado pues 8 horas al día, se debe de multiplicar la potencia que tenga esa luminaria por el tiempo que está ocupado, que en este caso serían las 8 horas. Siguiente. Y finalmente, para la densidad de potencia de edificios residenciales, recupero aquí esta tabla que ya vimos anteriormente, que es la tabla D.3, donde se especifican tanto los niveles mínimos de iluminación en luxes y la densidad de potencia máxima en watts por metros cuadrados. Y se desglosan todos los espacios definidos aquí en esta tabla. Siguiente. Finalmente, para la selección de lámparas, nosotros agregamos en las referencias 2 normas aplicables que, pues, para la selección de lámparas se tiene que tomar en cuenta, que es la NOM 017 para lámparas fluorescentes compactadas autobalastradas y la NOM 028 para lámparas de uso general. Y siguiente, por mi parte creo que sería todo. Sí, en efecto. Por mi parte es todo. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Salvador, si me haces presentador, por favor. La parte de acústica y ruido es la última parte de la presentación, para ya después proceder a las preguntas y respuestas. Listo. Gracias. Bien. Para esta parte nos ayudó la UNAM a encontrar las formas más idóneas y empezaríamos por decir qué es el ruido. Y es difícil determinar la diferencia entre un sonido y un ruido, pero digamos que el sonido es el que comunica el canto de un ave, la música, etcétera, y el ruido es aquella acumulación de sonidos que llega a molestar. Y obviamente es fundamental para la calidad del ambiente interior. Puede manifestarse de muchas formas, sobre todo un daño fisiológico o psicológico, a través de varios mecanismos. Cuando estamos expuestos de manera crónica y continua al ruido, esto puede realmente afectarnos de manera continua, y es donde tenemos que tener cuidado en la calidad del ambiente interior. Podemos ir perdiendo, la pérdida inducida por el ruido nos va quitando audición poco a poco, y cada vez es más común ver que las personas requieran algún instrumento para mejorar. Los efectos psicológicos de este ruido ya se han estudiado por muchos científicos, y su efecto puede inducir a la hipertensión, taquicardia, aumento a la liberación del cortisol, aumento del estrés fisiológico, y sobre todo lo vemos mucho en el trastorno del sueño. Todos hemos sufrido la molestia de tener ruido,
y que esto nos ponga de malas, nos haga sentir cansados. Por lo tanto, el ruido sí es un problema de salud ambiental pública y por eso quisimos que estuviera integrado en este proyecto de norma. La Organización Mundial de la Salud, como decía, nos dice que los riesgos ambientales es el 25% de la carga de las enfermedades y lo más importante es considerar que no solo es una molestia ambiental, sino también una amenaza para la salud pública. ¿Qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en el tema de acústica? Aquí nos hace 5 recomendaciones y lo primero era legislar sobre los aspectos que inciden en el problema de ruido y por eso decidimos considerarlo en esta norma, pero sobre todo a las edificaciones, ya sea viviendas, escuelas, hospitales, dar una mejor protección contra el ruido. ¿Qué es la calidad del ambiente en acústica? Realmente lo que estamos haciendo es evitar sonidos indeseables, que esto ya lo habíamos definido como ruido, tanto exteriores como interiores, para que los espacios sean más adecuados para cualquier actividad que fueron diseñadas. Normalmente las fuentes de ruido en una edificación se separarían en externos e internos, y lo más importante, la transmisión vía aérea, como puede ser el avión, el coche, acordémonos que son ondas sonoras, pero también vía estructural. La vibración genera que en la estructura se genere ruido y eso lo notamos en equipos de aire acondicionado, en máquinas en general. Otro de los temas importantes es evitar que en los espacios ya interiores se presenten condiciones adversas, como pueden ser los ecos, las reflexiones sonoras excesivas, las vibraciones y la modulación e interferencias excesivas. Cuando entramos a un lugar totalmente limpio, sin nada de muebles y nada de acabados, siempre notamos esa reverberación y quisimos tomarla en cuenta. Por lo tanto, en la norma, en el proyecto de norma, la NMX 577, lo que estamos haciendo es dando los parámetros de un nivel de presión sonora equivalente con una ponderación A para tomar en cuenta tanto el ruido en sitio como donde se ubica la edificación. Hacemos un índice de reducción sonora para que sabemos que hay ruido al exterior, por lo tanto necesitamos un aislamiento sonoro y sabemos que hay ruido en los espacios contiguos, como sería, por ejemplo, los tacones en un departamento de piso a piso o como sería una casa de máquinas contigua, etcétera. Por lo tanto, se dan los parámetros de aislamiento sonoro necesarios en el apéndice E, en sus diferentes tablas. Y por último, y la tercera, que también nos resulta importante, es el tiempo de reverberación. Lo hacemos en base al parámetro T60 para determinar los niveles de absorción que debe de tener una edificación, también establecidos en el parámetro, en la tabla del apéndice E. Si vemos el aspecto acústico, rara vez se tocaba dentro de los reglamentos de construcción, nos hablaba nada más de niveles de ruido a pie de terreno. Lo que quisimos con esta norma es buscar parámetros simples, sencillos y fáciles de documentar para podernos llevar a al cumplimiento de este proyecto de norma. Esa sería la parte acústica. Estamos llegando justo al tiempo para poder responder las diferentes preguntas que nos han hecho favor de estar mencionando. Es importante también mencionar, antes de pasar a las preguntas, que el 11 creó ya un criterio de evaluación. Sabemos que esta norma va a llevar el proceso que nos platicó Glenora para edificios nuevos, pero para los edificios existentes y ahora con la pandemia del COVID, el 11 desarrolló un criterio de evaluación de calidad ambiental que
por consiguiente termina con un dictamen y está basado en la parte térmica, de humedad y de ventilación exclusivamente. Es decir, iluminación y acústica no son considerados por temas de pandemia, no tienen nada que ver, pero sí el tema de la ventilación, la temperatura y humedad que nos han expuesto de manera brillante. Entonces, Fabi, si me hicieras favor de indicarnos las preguntas Claro que que se han sí. ido presentando. Claro que sí. Bueno, de hecho creo que la primera la acabas de responder porque era, ¿esta ley aplicará a todos los inmuebles o solo a las nuevas construcciones? Como tal, esta norma es para evalúa el cumplimiento de los diseños de nuevas edificaciones, la norma mexicana, que próximamente será estándar mexicano, pero va para edificios, el diseño de edificios nuevos. Pero este criterio de evaluación que ya se redactó y que ahorita Glenora nos puede detallar, sí va para edificios existentes. Perfecto, gracias Darío. La siguiente pregunta. Hola, Fabiola, si me permites, me voy a ampliar un poquito de información con respecto al protocolo, que son los criterios de evaluación que comentó el ingeniero Darío. Comentar que, bueno, sí, prácticamente el documento ya está terminado y aquellos interesados, pues con mucho gusto pueden, ya sea que comunicarse conmigo al correo que se proporcionó aquí en la presentación o comunicarse directamente al 11 para pedir más información sobre la verificación de estos criterios. Gracias. Gracias, Glenora. La siguiente pregunta es de Ignacio. ¿Cómo va la NMX 164? ¿Se va a revisar? ¿Hay algún cambio? Bueno, si gustan, yo respondo esta pregunta. Adelante. No tengo conocimiento de que se tenga pensado actualizar la norma referida. Entonces, por el momento, pues se queda con los criterios y las especificaciones establecidas. Para poder actualizar, revisar o desarrollar un documento, se tienen que inscribir en lo que se llama un Programa Nacional de Normalización, que se realiza anualmente, o en su caso, en el suplemento. Este tema, el tema de la NMX 164, no está incluido en el programa de 2020, por lo tanto, en un futuro inmediato no se tiene considerada la revisión del documento. Muchas gracias, Glenora. La siguiente pregunta es de Susana Ramos y dice, buen día, ¿dónde se pueden consultar las bases o las declaraciones ambientales del programa TAP? Ok. Bueno, en el 11, el programa 11 EPD aún no tiene publicada ninguna declaración ambiental de producto, que también es conocida como EPDs, ¿no? Comercialmente se conocen un poquito más como EPDs. Aún no tenemos ninguna publicación, pero en su momento pueden ingresar a la página del 11 y ahí viene ya el apartado correspondiente al programa 11 EPD, en donde se establecen los EPDs que estén publicados, los PCRs que también estén publicados, las reglas de categoría de producto, perdón, PCRs por sus siglas en inglés. En este momento nos encontramos en el desarrollo de la regla de categoría de producto, de productos y servicios de construcción, que estimamos que esté ya listo y publicado para finales de agosto. Entonces, aquellos que tengan interés también en la publicación de declaraciones ambientales o de la elaboración de reglas de categoría de producto, pues de igual forma estamos a sus órdenes, ya sea contactarnos a través del correo que está aquí en la presentación, o incluso pueden ingresar directamente a la página del 11 y consultar la información. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el siguiente es más un comentario que una pregunta. Es de Ivette Sosa. Pienso que deberían estarse gestando otros estándares que instrumenten esta propuesta de norma, como son los métodos de prueba para determinar VOCs, plomo, etcétera. Y por otro lado, la acreditación de varios elementos de vida, verificación de los mismos, laboratorios, etcétera. Si No quieres, sé. esta la puede comentar Elsa Yáñez.
Sí, muchas gracias, Darío. Sí, para comentarles que nosotros en el grupo de trabajo trajimos una norma. Como vieron ustedes, yo también represento a FAYAR, que es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración, y esto nos trae a la oportunidad de tener acceso a las normas a nivel regional. Entonces, nosotros en ese grupo de trabajo de calidad de aire interior hicimos una norma iberoamericana, la cual está para compra en la FAYAR. Sin embargo, al pertenecer a este grupo de trabajo, lo que yo propuse en la FAYAR y fue aceptado es que yo trajera esa norma iberoamericana, que es la primera en su tipo, para que sirva de borrador para una norma mexicana. Entonces se harán las revisiones pertinentes, etcétera, y ahí se habla precisamente del control de calidad de aire en interiores, y el objeto de la norma es la metodología precisamente para llevar a cabo un plan de control junto con las mediciones, los límites, las frecuencias de medición, los niveles, inclusive para poner los elementos, etcétera. Entonces, este plan obviamente tiene pues implicaciones para prevenir esos riesgos de salud ambientales y de otros tipos. Entonces, creemos que esta norma, que no se presenta aquí en el paraguas que hablamos en la presentación, sí va a servir como esa metodología que nos hace falta, ¿no? Sobre todo para los edificios existentes. Esto pudiese estar inclusive muy de la mano con lo que el ONCE también está haciendo actualmente con lo que comentó Darío. Entonces, es como el grupo de trabajo se está fortaleciendo porque estamos tomando lo mejor de todos los mundos, y al final pues México también fue partícipe de esta norma iberoamericana. Entonces quería compartir también eso con ustedes. Muchas gracias, Elsa. La siguiente pregunta, ¿la NMX de confort térmico también es voluntaria? Digamos que todas las normas mexicanas nacen con el carácter de voluntario, no obligatorio, aunque, como ustedes saben, SUME está trabajando con el BEA, que es el Building Efficiency Accelerator, en varios estados de la República, y la intención es crear política pública, es decir, que en las normas técnicas complementarias se exija el cumplimiento de estas NMX, y por lo tanto se vuelve obligatoria. No se vuelve NOM, no es un paso de cambio de NMX a NOM, eso no existe, sino que se vuelve obligatoria cuando un reglamento estatal o municipal lo exige. Y eso es lo que estamos buscando para que todos estos espacios en cualquier lugar de la República sean espacios sanos. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Para cumplir con la calidad del aire se puede proponer un purificador de aire? No sé si Salvador la quisieras contestar. Sí, sí se podría. Nada más ahí el tema es que yo lo vería complementario a esta parte de cubrir la parte del CO2, porque pues los purificadores de aire vemos que son estos aparatitos que traen, yo he visto hasta que traen filtro CEPA y carbón activado, o sea, son bastante buenos cuando no se tiene un sistema mecánico, cuando no se tiene un sistema de aire acondicionado en sitio, pero nada más la parte que me brincaría y que podría ser un tema sería la renovación del aire para diluir este dióxido de carbono, ¿no? O sea, vemos que los contaminantes exteriores, pues sí los podría abatir un purificador. También vale mencionar que los purificadores cubren cierta área, está bien especificado por el fabricante, ciertos metros cuadrados o ciertos pies cuadrados, dependiendo de cómo lo tengan especificado, pero sí tendría que complementarse con otro sistema para la dilución del dióxido de carbono. No sé si se las contesté correctamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Consideran que el tema de calidad del aire cambiará por el tema del COVID?
¿creen que se transite a aire exterior? Bueno, esa es una pregunta muy importante y creo que Salvador fue muy específico en el tema de los contaminantes exteriores. Acordémonos que si México, la Ciudad de México, tiene muchas horas en las que la calidad del aire exterior es malo, por lo tanto también hay que filtrarlo y hay que darle el tratamiento que ya nos platicó Salvador. Sí es por el tema del COVID la mejor solución ventilar con aire exterior, siempre y cuando no traigamos esos contaminantes exteriores que pueden dañar la salud. Tiene que ser una combinación interesante entre ambas. Pero si nos ponemos a pensar que hemos estado aislados en nuestras casas, ahí lo que tenemos, en la mayoría de los casos en la Ciudad de México por lo menos, y en climas templados, es ventilación natural y eso nos ha ayudado a mantenernos sanos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se miden las partículas en el aire? Ese sí no te escuché. ¿Cómo se miden esas partículas en el aire? Y pone entre paréntesis la calidad del aire. Como nos comentó Elsa, ahorita esta norma mexicana va hacia los parámetros y criterios de diseño. Ya para cuando lo hagamos en edificios existentes, sí vamos a incluir los protocolos de medición tanto de compuestos orgánicos volátiles como de partículas suspendidas PM10, PM2.5, como de dióxido de carbono, como de monóxido de carbono, si es que hay alguna combustión, etcétera. Y esos parámetros ya ahorita podemos tomar como referencias normas ISO o normas ARRAE, o en la misma norma de la FAIAR que nos platicó Elsa, pero la invitación es, vamos a trabajar, esa es nuestra siguiente norma, y la invitación a todos los asistentes es, colaboren con nosotros, mándenos un correo a Glenora o a su servidor, y con todo gusto los integramos en este grupo de calidad ambiental. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. En la norma se menciona la posibilidad de cumplir con los requisitos de luz natural utilizando un software como Velux o Radian. Me decía que el correo de los de Semanal estaba mal, ¿no? Tenemos a alguien ahí con un micrófono abierto. Ya lo estoy cerrando, ya. ¿Sí ¿Sí escucharon? O sí, escuché la pregunta. Yo creo que es un tema muy importante. No manejamos un software específico ni una marca específica. Sí hablamos de que tiene que beneficiarse con métodos de control y automatización y monitoreo, pero no se pueden mencionar marcas como tal por temas de comercialismo. La luz natural, lo que sí nos importa mucho es hacer un modelado, justamente, de luz de día en base a ciertos parámetros que están puestos en la norma para comprobar. En esta norma en particular, insisto, es para diseño y por lo tanto no están considerados los métodos de medición ya construidos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Se han mencionado puntos como la ventilación, humedad, aislamiento térmico, aislamiento acústico. Sin embargo, todos estos son hasta cierto punto incontrolables si no se cuenta la hermeticidad del edificio. ¿Qué medidas está tomando la norma para controlar la hermeticidad? Definitivamente el tema es, en el aspecto térmico, estamos considerando la disminución de la infiltración, que sería esta no hermeticidad, y lo mismo en los demás parámetros, pero no está es para diseño, no está en la norma la verificación. Sí vamos a poner en las normas subsecuentes, que ya es con el edificio construido, pruebas como un infiltrómetro o de este tipo para verificar, o el comisionamiento del envolvente para verificar la hermeticidad. No están en la norma porque es temas de diseño, pero sí están en el grupo de calidad ambiental. Siguiente. Para los niveles de acústica,
Hay tablas en las que se indiquen los valores de acústica interior, la acústica requerida entre espacio, como por ejemplo baño, recámara, oficina, sala de juntas. Sí, la respuesta es sí. Como mencioné, es de adyacentes, ya sea lado a lado o piso de arriba, piso de abajo. Si hay una relación, estamos basándonos en recomendaciones del arquitecto Eduardo Sá, que fue uno de los colaboradores, y sí tenemos ese parámetro considerado. Perfecto, gracias. La siguiente, ¿quién va a ser el encargado de verificar que se cumpla esta norma en los proyectos nuevos? ¿Habrá verificadores acreditados? ¿Ese es de Glenora? Es correcto. Los encargados de revisar el cumplimiento de esta norma en su momento son las unidades de verificación que estén acreditadas conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metodología y Normalización a partir del 30 de agosto sobre la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, sí, aquellos que verifican el cumplimiento de esta norma son verificadores que tienen la competencia técnica y están acreditados para hacerlo y que funcionan como una unidad de verificación. Entre ellos, el anuncio, el 11 es una unidad de verificación acreditada para realizar la evaluación de la conformidad, de esta proyecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Buen día. Dentro de esta nueva norma, ¿tiene estrategias de la certificación WELL referente a salud mental? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que sería al revés. WELL va a tomar parámetros o puede tomar parámetros de esta misma norma, pero WELL es una certificación que involucra muchas más cosas. Ciertamente, aquí damos los parámetros de confort para reducir afectaciones a la salud mental, pero WELL es mucho más amplio porque abarca movilidad, abarca otras cosas. Esta norma va a calidad del ambiente interior en específico. Gracias, Darío. Para que nos demos un poquito el parámetro de lo que nos platicó Salvador, una CAI 4 de calidad del aire interior, que es la CAI menor permitida en nuestra norma, equivale al ARRAE 62.1. Es decir, si vamos a un CAI 3, un CAI 2 e inclusive un CAI 1, vamos a estar más estrictos que las normas del ARRAE 62.1. Sí buscamos que en México sea pionero en este nivel y que el dueño o el propietario defina su CAI desde el inicio. Creo que se nos está acabando el tiempo, sí, ¿no, Fabi? Ya nada más quedan 2 preguntas, entonces no sé si... Perfecto, las adelante. hagamos rápido y ya cerramos. ¿Qué hay del plasma no térmico, plasma frío e ionización bipolar? ¿Qué tan considerados están en las construcciones o lugares públicos? No sé si la quieras contestar, Rubén, o quieras que yo la conteste. Bueno, no sé si se refiere a que están considerados en este proyecto de norma. No están. No sé si tú conozcas algún otro estándar, Darío, donde se mencione esto. Fíjate que es un método de limpieza o purificación, entre comillas, del aire. Lo está recomendando algunas asociaciones como la RAE, la RIVA, que hemos hecho referencia. En nuestra norma no nos metemos ni con lámparas UVC ni con ionizadores o plasma frío, pero sí son elementos que aplicados en el diseño se puede demostrar que mejoran la calidad del aire, ya sea a través de eliminar virus y partículas suspendidas, pero no está especificado ahorita en la norma. Esto ya va a un nivel mucho más de mucha mayor calidad del aire que, como dijimos desde un principio,
esta norma no aplicaría. A los dos. Bueno, ya es la última pregunta. Dado que se consideran ambientes con base al confort adaptativo con uso de estrategias pasivas, ¿en realidad la hermeticidad del edificio no sería un parámetro universal de la norma? Sí, partimos del hecho de que el perdón. diseño del envolvente es hermética. No sé si lo quieras comentar, Rubén. Sí, bueno, la norma en sí no presenta criterios para el diseño del envolvente como tal. Presenta criterios para el diseño de los sistemas de acondicionamiento. En cuanto al confort adaptativo o al método de confort adaptativo, realmente funciona con criterios de no hermeticidad. O sea, tenemos que abrir ventanas para poder tener un confort en el interior de manera natural, sin recurrir a sistemas mecánicos. Entonces, en ese sentido, los edificios deben de tener la capacidad de estar herméticos, o su envolvente ser hermética para las condiciones o momentos en donde se requiera. Pero si estamos en un esquema de ventilación natural, pues la hermeticidad queda descartada, ¿no? Por decirlo de algún modo. Al contrario, tenemos que diseñar ventanas de dimensiones suficientes y en la ubicación adecuada para que garantizar una buena circulación del aire en los espacios interiores. Cuando perdemos la hermeticidad o cuando abrimos ventana, pues como ya lo comentaba Darío, nos exponemos a toda otra gama de contaminantes del aire exterior, al ruido también. Y bueno, eso no es para todos los edificios. La norma establece los criterios, pero cada diseñador o cada despacho que esté trabajando en un proyecto de un edificio tiene que decidir si el método adaptativo es adecuado para su proyecto. Muchas gracias, Rubén. Bueno, ya son todas las preguntas, entonces quisiera pasarle el micrófono a nuestra presidenta, Carolyn Berut, para que diga unas palabras de despedida. Creo que no le está funcionando el micrófono a Carolyn. Entonces, bueno, pues nada más sería agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y a nuestros 6 panelistas por pues compartirnos toda su experiencia con la norma. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Nada más invitarlos a estar pendientes de las redes sociales de SUME para que en cuanto salga la consulta pública nos apoyen a leerla y comentar y mejorar esta norma que, como dijimos, es de México y para México. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Estar con todos ustedes. Hasta luego.